nuevas medidas para evitar el incremento de casos de coronavirus. Son 2.852 las personas contagiadas por COVID-19 en Colombia. El Instituto Nacional de Salud dio a conocer que Colombia ya reporta 3.105 casos, lo que da un total de 3.233 confirmados por el Ministerio de Salud. Yo quiero hacerles un llamado a que todos hagamos un esfuerzo adicional de mantener después del 13 de abril hasta el 27 de abril el aislamiento preventivo obligatorio. ¿Se ha preguntado quiénes siguen en las calles? ¿Quiénes siguen trabajando mientras usted y yo seguimos en casa? ¿Sabía usted que algunas personas por obligación laboral tienen que seguir velando por su seguridad, salud y tranquilidad? Quédese y le contaremos sobre algunos de esos trabajadores que, sin importar la emergencia sanitaria del COVID-19, siguen en pie en sus lugares de trabajo. ¿Pero quiénes son esos trabajadores? Aquí les contamos. Ir a trabajar en medio de la cuarentena es decretado desde el 19 de marzo. Es decir, que su empleo no le permite hacer teletrabajo, sino que al contrario, a diario su presencialidad en el trabajo es de vital importancia. Es por esto que en el campo de la salud tenemos a una instrumentadora quirúrgica que nos hablará un poco del tema. Principalmente fue adquirir un plan de contingencia que consiste en ir a trabajar 12 horas y el día siguiente lo descansas para sí mismo mitigar el número de personas que habitan y se desplazan por esta clínica. Una persona es encargada en toda la entrada de tomarnos la temperatura. Donde esta esté muy elevada, ella misma nos manda a urgencias y se realiza todo el protocolo para saber si es posible caso o no. Como última medida, en el área donde me desempeño, en salas de cirugías, estamos aplicando un protocolo en posible caso con pacientes con este virus para llevar a cabo la cirugía. En cuanto a esta cuarentena, el hospital no tomó ninguna precaución para ninguno de sus empleados. En el medio de transporte corre por medio de cada uno de nosotros. La clínica me ofrece un uniforme. Este consta además de gorros, polainas, tapabocas y tapabocas N95. Claramente sí están escasos los elementos de protección porque ahorita es una medida de protección para todo el personal de salud. Un panorama de gran valor, así como la instrumentadora quirúrgica Tatiana Plazas, el bombero Leonardo Forero siguen en su labor cotidiana para seguir ayudando a los bogotanos en todo tipo de emergencia. Buenas noches. Yo trabajo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Ejerzo hace un año. Me queda más o menos a unos 20-30 minutos de mi vivienda. Igual yo me transporto en mi vehículo particular. Tengo 12 horas laborales activo. La entidad pues nos ha dotado con implementos de seguridad, guantes, tapabocas. Para atender cualquier tipo de emergencia nos dotó de trajes especializados para la emergencia. Al momento sí estamos expuestos. Igual nosotros en la unidad tenemos contacto con todas las entidades, alcaldía, IDIGER, tránsito, policía. Pues obviamente hay un riesgo latente de contagio. Socorrer y cuidar a otros, una misión para valientes. Otras personas que deben trabajar son los técnicos del laboratorio acústica forense en la Dijín. Es por esto que hablaremos con la directora que nos contará cómo ha sido este proceso de la cuarentena trabajando en este sector. A continuación. La primera fue la deshabilitación del sistema biométrico digital que utilizábamos todos para el ingreso, que es con huella digital. Lo deshabilitó para evitar el roce con la superficie. Otra medida también que se tomó, dividir a los funcionarios en dos grupos, unos para trabajar en la mañana y otros para trabajar en la tarde, para, digamos, de alguna manera contrarrestar el flujo de personas que transitábamos en la Dijín. La última medida que se tomó sobre aislamiento es que van a descansar, el personal uniformado va a descansar 14 días por disponibilidades y el personal no uniformado trabajará solamente 2 días a la semana con tareas de teletrabajo en casa. Afortunadamente vivo cerca,
entonces mi medio de transporte casi siempre o normalmente era el taxi, pero debido, digamos, que a las recomendaciones que se han hecho, adquirí bicicleta, entonces este medio de transporte es el que ahora utilizo. Al principio, personalmente o en mi caso, en este laboratorio se viaja muchísimo, entonces digamos que el riesgo era en el aeropuerto El Dorado porque veíamos que no se tomaban medidas de las que se anunciaban en televisión, sino por el contrario, no habían medidas de ninguna clase. No he sentido nunca que me encuentre en riesgo estando dentro de las instalaciones, pero cuando digamos que fue en mi caso, que es mi tarea a veces es visitar cárceles, cuando fuimos a la última cárcel de Pasto, sí sentimos como que posiblemente uno pueda quedar contagiado, había como un susto permanente. Otra población que se ha mantenido al margen ante la problemática actual del COVID-19 han sido nuestros policías. Es por eso que nos dimos a la tarea de hablar con uno de ellos para que nos cuenten cómo han sido las medidas que ha optado el gobierno para la prevención y el autocuidado de sus uniformados. Buenas tardes, soy el patrullero Miller Herrera, laboro en la Metropolitana de Bogotá, me desempeño como guía canino. Las medidas que ha tomado la institución con respecto al coronavirus es que al ingreso, cuando llegamos en nuestros vehículos particulares, tenemos una cabina la cual se encarga de desinfectar los vehículos que ingresan y salen del complejo. Asimismo, acá de entrada tenemos dispensadores de gel antibacterial y un funcionario con un medidor de temperatura, la cual indica pues, si estamos pasados o tenemos la temperatura normal. La institución ha optado por dividir los funcionarios en dos grupos, unos en la mañana y unos en la tarde, con el fin de que no haya contaminación y no haya tanta afluencia de personal. Asimismo se ha encargado de dotarnos con un kit, el cual viene con tapabocas, viene con tarro de gel antibacterial y con guantes. No es de más recalcar que optar por las medidas que da el gobierno y quedarnos en casa para evitar el contagio. Y continuando el tema de seguridad ciudadana, las personas de seguridad privada también hacen parte en la actualidad de la no cuarentena. Él es Manuel Darío Hernández, un hombre de 41 años, quien decidió hace 6 meses entregarle sus servicios a la comunidad como jefe de seguridad. Pues por el momento no ha tomado ningún riesgo de quedar contagiado con el virus porque he tenido y he tomado todas las precauciones necesarias para evitarme de contagiarme y todo eso. La empresa por el momento la medida de protección que ha tomado ha sido pues alejarnos de no estar muy cerca de la persona, evitar cualquier contacto, limpiar la parte que tocamos con frecuencia y todo eso, y pues esas han sido las medidas que hemos tomado. Bueno, la empresa por el momento no ha tomado ninguna medida de transporte conmigo porque pues me transporto frecuentemente en mi bicicleta por el motivo de que me queda cerca y me queda fácil para yo transportarme. Como uno de los últimos casos de personas que se ven en la obligación de tener que trabajar en medio de esta pandemia, tenemos a Wilson, un trabajador de telecomunicaciones de 41 años que sale desde la madrugada a cumplir con su trabajo. Bueno, trabajo para una empresa de telecomunicaciones, la cual sí nos está protegiendo contra el COVID-19. Tenemos respaldo diario de desinfección del vehículo. Contamos con una persona que nos toma temperatura, nos toma los signos vitales diarios. También contamos con el protocolo, tenemos guantes, tapabocas, jabón antibacterial, tenemos para el lavado y limpieza de los zapatos, las botas. Entonces sí estamos trabajando con las medidas recomendadas para combatir el COVID-19. Algunos empleados volvieron a labores presenciales a partir del 13 de abril. Este es el caso de Daniela Rincón, auxiliar de veterinaria.
En la veterinaria donde me encuentro trabajando desde que inició la pandemia, se tomaron diferentes medidas de protección como uso de guantes, tapabocas, trajes antifluidos y gel antibacterial para todos nuestros clientes. Desde que inició la cuarentena, la veterinaria decidió darnos transporte privado para evitar el contacto con más personas en el transporte público. En la veterinaria contamos con todos los elementos de protección, guantes, tapabocas, trajes antifluidos y hacemos el constante lavado de manos. Finalmente, hablaremos con la analista Ana María Arango para que nos dé su opinión sobre esta población que está siendo expuesta por el COVID-19 debido a la obligación laboral. Entonces, ¿qué pienso de los empleados expuestos por el COVID-19 por una obligación laboral? Creo que el coronavirus, puntualmente el COVID-19, nos ha hecho enfrentar a la mayoría de los países del mundo a una situación extrema, muy complicada, y efectivamente, en tanto la mejor forma de autoprotección es el aislamiento, en tanto el virus se contagia principalmente por contacto entre seres humanos, es necesario guardar cuarentena para evitar. Ahora, esa cuarentena solamente es posible si hay gente que sigue trabajando. Una sociedad es una agrupación de seres humanos que cooperan entre sí. Sin la cooperación humana no hay sociedad posible, y en ese sentido, para poder estar en cuarentena, la mayoría de los ciudadanos necesita que haya otros que les provean alimentos, que les garanticen el servicio de luz y agua, por ejemplo. Necesitamos que haya saneamiento, necesitamos médicos trabajando. Sin médicos no sería posible la sociedad. Así que ni la cuarentena, ni el coronavirus, ni nada. La gente que debe trabajar por la comunidad, por la sociedad. Las personas entrevistadas anteriormente son algunos de esos trabajadores que mientras ustedes y nosotros seguimos en casa, ellos no tienen la opción de hacerlo en las suyas. Están dispuestos a seguir regulando nuestra salud, vida y seguridad. Así que cuando tenga la oportunidad, denle las gracias, porque a fin de cuentas son quienes están expuestos en primera base ante el COVID-19. Feliz día.